Pidieron a un pintor reconocido que pintase un cuadro que lograra describir en ese cuadro el peligro de una iglesia decadente, que captara en esa forma estética el más grave peligro de una iglesia. ¿Qué sería lo que pasaría cuando la iglesia estuviera más mal de lo más mal? El pintor famoso tomó esta tarea muy en serio y unos meses después vino con el inmenso lienzo que habrían de poner en la recepción de la iglesia para que lo vieran todos los hermanos que llegaban y también los visitantes. Para sorpresa, en el lienzo aparecía pintada una hermosa catedral, limpia y organizada, llena de gente, extasiada adorando a Dios. Y hermanos, ¿qué se veía? Se amaban los unos a los otros porque se tomaban las manos, se abrazaban y se saludaban. Sorprendió tanto esa pintura que la gente empezó a observar los detalles. ¿Qué es lo que este pintor quiere decir? Y para su sorpresa vieron que allá en una esquina del retrato, en esa hermosa catedral con gente entusiasmada que se abrazaban y amaban unos a otros, había una canastica. Afuera de la canastica decía este letrero: donación para las misiones y los pobres. La canastica estaba vacía, pero lo peor de todo es que el pintor fue muy meticuloso en asegurarse de que encima de la canastica había una telaraña que se veía que estaba allí por meses y meses. La decadencia de la iglesia y del cristianismo ocurre cuando ya paramos de ser una iglesia que da, cuando ya solo pensamos en ser cristianos que encuentran las fórmulas perfectas para recibir y obtener. Tu vida va a ser desastrosa si no aprendes a dar. De eso se trata nuestra reflexión en el día de hoy. Para eso, quiero invitarlos a ir al último libro del Antiguo Testamento. Esos libros con nombres de profetas raros, ¿han visto? Hay uno que se llama Miqueas, y había una señora que pensaba que ese libro debería leerlo su hijo todos los días. Profetas con nombres extraños: Nahum o Zacarías, que algunos pensaban, ese debe ser el que más le guste a algunas iglesias que hablan mucho de plata. Iremos al último de esos, que se llama Malaquías. La palabra Malaquías, algunos creen que no necesariamente era el nombre del profeta, sino el título del profeta, porque la palabra quiere decir mensajero. Entonces, abra su Biblia en el libro de Malaquías. Y si alguno nos está visitando, creo que tenemos Biblias que pueden estar disponibles para nuestros visitantes. Es un texto que, si usted ha caminado un poquito dentro de la iglesia cristiana, le va a ser familiar. Quisiera animarle a leer este texto desde la perspectiva de aquellos a quienes Dios llama a dar como una experiencia de conversión, que Dios te llama a dar como una experiencia de conversión, porque solo el que da ha conocido la gracia. No se ha conocido la gracia de Dios si la persona no da de gracia lo que ha recibido por gracia.
Ahí tienen, si quieren, la sumatoria de este pasaje. Leámoslo. Malaquías capítulo 3, verso 6 al verso 12, dice así la palabra del Señor. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Verso 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Oremos. Señor, para comenzar esta reflexión debemos pedir perdón, porque nos encanta ser estanques, que a nosotros lleguen todas las bendiciones, porque muy poco nos preguntamos, ¿para qué nos bendices? Porque no nos gusta ser canales. Porque no nos gusta ser canales para bendecir a otros. Nos gusta ser estanques. Porque nos encanta deleitarnos con tu gracia, pero poco queremos ser instrumentos de gracia, porque nos duele aguantar personas difíciles, porque nos duele dar tiempo, servicio, recursos, porque nos duele perdonar. Perdónanos, Señor. Estamos aquí bajo esta reprensión tan severa. Ustedes me están robando cuando la gracia no los convierte en canales, sino en estanques. Por eso venimos a ti arrepentidos y te pedimos que esta misma palabra que muerde nuestra conciencia sea palabra que abra las compuertas del cielo y palabra que abra bendiciones, de modo que los demás digan que somos un pueblo encantador. Encantador porque somos un pueblo que no retiene lo que recibe, donde el agua no se contamina estancada, sino que donde los ríos de la gracia de Dios fluyen libremente y se multiplican para el beneficio de todo el mundo. Te pedimos que sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el texto de hoy se trata de aprender a dar. Y alguien ha dicho que
Amar es dar hasta que duela. Si usted ama y no le ha dolido, posiblemente usted todavía no ama, sino que sencillamente está disfrutando de los encantos de esa otra persona o de esa situación. Solo quien ama da hasta que duela. Así que yo quisiera que ustedes llegaran hoy a su casa y cuando sus familiares le pregunten, ay, ¿y qué le enseñaron pues allá en esa iglesia? Ustedes, estuvimos en un seminario intensivo donde nos enseñaron a dar. Sí, qué tan maravilloso. Y cuénteme, ¿cómo le enseñaron a dar? Y vamos a ver dos pasos que hay ahí en ese texto. El primero es que dar se nos presenta aquí como un llamado a la conversión. Y en segundo lugar es un llamado a dar pasos en esa reconversión. Para Israel era realmente una reconversión. Cuando se escribió este texto, el pueblo de Israel estaba en una situación, digamos, de depresión espiritual. Israel estaba viviendo a las espaldas del Señor, porque Dios los había bendecido en una época, pero esta es la época del siglo IV, V, donde después de que Dios los ha disciplinado, el pueblo más bien le hace preguntas a Dios: ¿y dónde estás? ¿Por qué no me has ayudado? Como cuando uno ya camina en la vida cristiana y empieza a ver que algunas cosas no funcionan como frotando la lámpara de Aladino, sino que Dios está tratando el corazón. Y muchas veces le deja a uno pasar por valles de desierto y de dificultad porque Dios está tratando el corazón. Y nos pasa como nos pasó esta semana aquí en la iglesia, que nos robaron unas cosas. Y la pregunta no es ¿cómo conseguimos esas cosas? Sino que la pregunta que uno aprende a hacer es: Señor, ¿qué es lo que estás tratando de decirnos? ¿Qué es lo que estás tratando de decirnos? Es una experiencia de profunda conversión. Algunos ven este pasaje como una promesa. Entonces muchos predicadores se les hace muy favorito este pasaje porque habla de abrir las compuertas de los cielos. ¿Y quién no quiere, por favor, que se le abran las compuertas de los cielos y todas las bendiciones que uno ora y por las que pide para sus hijos, para su familia? Y ese verso 10, provéenme en esto y yo abriré las compuertas de los cielos y exterminaré, verso 10, todos los problemas y los enemigos que tienen. Es maravilloso eso, pero más que promesa, este pasaje es un reclamo. Más que promesa, es un reclamo. Noten que en el verso 9 dice: la nación entera está bajo grande maldición. Una cosa muy interesante que han encontrado los estudiosos, los sociólogos, sobre los países prósperos del mundo, es que los países prósperos del mundo son generosos. No conozco todos los países del mundo, conozco unos pocos, pero cuando miro a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, cómo las gentes de esos países, no quiero decir que son perfectas, pero cómo esas gentes apoyan las ONG que buscan cuidar el medio ambiente, que buscan hacer obra social o trabajo humanitario. Y cuán pobres somos los colombianos para sostener entidades de beneficencia. Los sociólogos entonces han encontrado que hay una relación estrecha entre generosidad y prosperidad. En primer lugar, más que una promesa, si bien este texto tiene promesas, como veremos, es un profundo reclamo de Dios. Miren cómo está el país de mal. ¿Ustedes creen que está mal porque yo no lo he bendecido?
Está mal porque ustedes no lo han bendecido. Está mal porque yo los bendigo a ustedes y ustedes retienen la bendición como estanques en lugar de compartir y crear la sinergia maravillosa de la generosidad. Entonces es un reclamo. Y siempre que Dios quiere que nos convirtamos, Dios nos reclama. Papá viene a tu vida y te dice: no estás bien. No esperes que papá viene solo a comprarte todos los juguetes y todo lo que quieres. Papá viene y al que ama disciplina y dice: no está bien esto. Y esta era una nación tacaña. Tacaña. En segundo lugar, es un llamado a la conversión, porque es un asunto más del pasado que del futuro. Muchos leen este texto pensando más en el futuro, ¿no? Y yo sé, leen este texto y piensan: uy, maravilloso. Aquí dice que si yo le doy todos mis diezmos y ofrendas al Señor, verso 8, entonces, verso 10 y 11, Dios va a abrir las compuertas del cielo y va a derramar. Y es cierto que el texto tiene que ver algo con el futuro, veremos eso. Pero tiene que ver con el pasado, porque el texto está usando esta forma tan enérgica de hablarnos del Señor. ¿Habrá algo más enérgico en las Escrituras? Nos dice el Señor a nosotros en boca del profeta: ustedes me han robado. Es decir, que el asunto de los diezmos, de las ofrendas, de darle a Dios y de dar para los propósitos de Dios, no es un asunto opcional, mis amigos. No es un asunto opcional. Si no lo haces, Dios dice: un momentico, yo te bendije a ti para que tú bendijeras mi obra, mi nación, mi pueblo, mis propósitos, y tú te quedaste con eso. Como si yo cogiera un dinerito y se lo diera a mi amigo Efrén y le dijera: Efrén, hazme el favor y le llevas esto a César. Y en el camino Efrén dijera: ay, no, yo creo que César no necesita tanto, yo estoy más necesitado que César. Y entonces Efrén se lo gasta. Y yo me encuentro con Efrén y le digo: Efrén, yo te di unas cositas, ¿cierto? Sí, cómo no. ¿Se las llevaste a César? Y si él me dice: no, es que yo pensé que yo estaba más necesitado, yo te voy a decir: no hiciste bien. Tiene que ver con lo que Dios ya te ha dado. ¿Qué haces con lo que Dios ya te ha dado? Es también un llamado a la conversión, porque no es un asunto que tiene que ver tanto con nosotros, con nuestra comprensión de nosotros y nuestras necesidades, sino con la comprensión de quién es Dios. En ningún otro lugar de la Escritura ustedes van a encontrar esa frase del verso 10. Pruébenme. Pruébenme. En ninguna otra parte de la Biblia. Pruébenme. Es decir, suena casi a mamá regañona. Llégueme tarde y verá lo que pasa. ¿Sí? Y sigan así, verán que un día de estos, no como el anticipo de algo, pero no es en negativo porque no es amenaza. Es un desafío hacia lo positivo. Es que tú todavía no sabes quién soy yo. No tiene que ver tanto con tus necesidades o tu comprensión de ellas, sino cómo estás entendiendo a Dios. Porque si viniera el hombre más rico del mundo, supongamos Bill Gates, y te dice: préstame 50,000 pesos, usted no pensaría que ese hombre, que no es más que un simple mortal, que mañana también puede morir como todos nosotros,
Usted dice, no, a ese señor hay que colaborarle, porque el que le haga un favor a ese señor, le devolverá con creces el favor que le haya hecho. Pruébenme. Es que ustedes no saben con quién están tratando. ¿Y cómo significa esto para mi vida? Y yo tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano evangélico. En esa época en que andábamos con la Biblia de canto rojito y negrita. Y en la calle las gentes nos gritaban, evangélico, volteado. Y a veces nos tiraban mangos y tomates y todo. Y me acuerdo que hasta decíamos que ojalá no los tiraran podridos, porque si los tiraban buenos de algo nos servían. Y siempre recuerdo a mis padres que una vez mi papá cobraba su chequecito de obrero. Fue obrero muchísimos años, obrero de una fábrica textil. Cobraba su chequecito y lo primero, yo me acuerdo, se sentaba en la cama junto a un nochero a dar gracias a Dios. Y allí tenía un sobrecito, me acuerdo, y lo primerito era lo de Dios. Y cuando yo pienso, ¿por qué Dios me ha bendecido a mí tanto? ¿Por qué Dios ha bendecido a mis hermanos a manos llenas? Siendo de la familia de un obrero que nunca ganó más de 1 o 2 salarios mínimos, cuando más, y eso porque trabajaba en las noches. Y le dio casa propia, educación universitaria a sus hijos, y nos ha prosperado. ¿Saben por qué? Porque ese señor, simple obrero con 5º de primaria, le creyó a Dios. Pruébenme. Y lo que yo no me canso de decir con frecuencia, yo prefiero que esas comprobaciones de Dios vengan para mis hijos. Yo prefiero que esas comprobaciones de Dios vengan para mis hijos. Así que no me preocupa mucho si en los próximos días, meses o años no veo mayor cambio en mis finanzas o en mi situación, porque yo sé que Dios está atesorando eso para bendecir a mis hijos, a mis nietos. Es un llamado entonces a la conversión. Cambien de forma de pensar. Cambien de forma de pensar. Piensen que están ofendiéndome. Piensen que se trata de lo que Dios ya les ha dado. Piensen que se trata de quién soy yo y no de las circunstancias que ustedes están viviendo. Es un profundo llamado a la conversión. Ahora, se ha dicho que los cristianos damos básicamente 3 cosas. Como este es un seminario sobre dar y aprender a dar, los cristianos damos 3 cosas en este orden de importancia. Lo primero que damos es tiempo, porque no hay un bien más precioso que tiene una persona que tiempo. Si quieren, pregúntenle a los multimillonarios que están muriendo por ser muy ancianos o de alguna enfermedad. Pregúntenle qué es lo más importante en su vida. Tiempo. La segunda cosa que damos los cristianos en ese orden de importancia es servicio. Con nuestras capacidades que Dios nos ha dado, servimos. Y en tercer lugar, damos recursos. Entonces está esta cosa memorizable, que es que los cristianos damos tiempo, talento y tesoro, en ese orden. Lo más importante que damos es tiempo. Por ejemplo, cuando usted ora, usted está dando tiempo, especialmente cuando usted ora por otra persona. Y dice, voy a tomar esta media hora y voy a orar por esta persona que está en una gran necesidad. Esa es la actividad más importante de un cristiano, invertir tiempo en oración en la presencia de Dios. Después está nuestro servicio, servir con lo que Dios nos ha dado, con nuestras experiencias, capacitación, servir. Y lo tercero es plata, tesoro. ¿Por qué este pasaje
no lo pone en ese orden. ¿Por qué en este pasaje se enfatiza dar plata? Y no lo espiritualicen, es dar plata. Era dar los diezmos y las ofrendas que sostenían ese centro cultural, ese centro político y religioso, educativo, y como aprendíamos la semana pasada con la historia del leproso, también funcionaba casi como un hospital, porque allí los enfermos iban a ser diagnosticados y curados también. Es decir, esa nación dependía de esa estructura central que era el templo, y eso se sostenía con las donaciones de las personas. Entonces se refiere a plata. ¿Por qué este texto enfatiza plata? Y me pasé un rato buscando en las Sagradas Escrituras, ¿por qué? Si lo más importante que tienen las personas es tiempo, ¿por qué Dios les pide plata? Y llegué a una respuesta muy sencilla. Una frase del Evangelio que dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo más importante que nosotros tenemos no es la plata, nunca lo piense así. Pero la plata es lo que más demuestra dónde está nuestro corazón. Usted me puede decir: no, yo quiero mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mi mamá. Y yo hago esas preguntas incisivas. ¿Tú te quieres más a ti o a tu mamá? No, a mi mamá, yo quiero mucho a mi mamá. Bien. ¿Cuánto invertiste para darte regalos a ti mismo o a ti mismo este último mes? ¿Y cuánto le has dado a tu mamá que te necesita? El asunto es profundamente práctico, mis amigos. Dígame dónde usted pone su plata y yo le diré dónde está su corazón. Y cierto que a uno le parece triste que algunos de nosotros nos damos cuenta que necesitamos, por ejemplo, ir al retiro de hijos reconciliados, que es un retiro de sanidad, donde trabajamos nuestra vida y pasamos meses. Sí, pastor, yo necesito, sí, es que yo necesito perdonar, es que yo necesito sanar, es que yo necesito, sí. Pero esos 200,000 pesos, pastor, no los tengo. Y a la vuelta de la esquina uno se encuentra que esa misma persona, pues que no es de esta iglesia, ni vive en esta ciudad, ni en este país, seguramente es como un extraterrestre, invirtió para un concierto una noche, brincando allá viendo a algún cantante famoso, 400,000 pesos para esa boleta. Es muy fácil, como decía el profeta, con nuestros labios, ¿cierto? Dice, con nuestros labios, dice el profeta, adoramos a Dios, pero el corazón está lejos de Él. ¿Quiere saber dónde está su corazón? Mire dónde pone usted su plata. Y creo que este texto toca ese asunto tan sensible de la plata, es porque es el camino más directo hacia el corazón. Alguien ha dicho, es que el corazón, los seres humanos lo tenemos en el bolsillo. Ahí está. ¿A usted no le ha pasado que cuando tiene buena platica le pagaron su prima, una bonificación, le entró una platica extra o se la encontró por ahí en la calle? Usted se la pone en el bolsillo y se siente como lo más de bien, ¿cierto? Como alguien ha dicho, la plata no da la felicidad, pero sí quita todas las preocupaciones. Esa vinculación que el corazón humano tiene con el dinero. Así que es un llamado a la conversión por eso, porque detecta dónde está nuestro corazón y nos propone convertirnos. En el caso de Israel, era no solo conversión, sino reconversión, volvernos a convertir. Nuestro pasaje nos plantea unos pasos para la conversión.
Porque, digámoslo francamente, a Dios no le interesa nuestra contribución. En nuestro pasaje, por ejemplo, van a notar que 3 veces se dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tan poderoso? Todopoderoso. La frase original en que se escribe este pasaje es Jehová o Yahvé, Dios de todos los ejércitos. Es decir, un Dios que tiene a su disposición todos los recursos. ¿Para qué me va a pedir a mí? A Dios no le interesa nuestra contribución. A Dios le interesa nuestra conversión. Porque si somos francos, nosotros no le damos nada a Dios, ni podemos dar. Nosotros solo devolvemos. Porque damos, como decía Salomón cuando construyó ese templo maravilloso, de lo recibido, Señor, hoy te damos. Nosotros no damos, nosotros solo devolvemos. Y Dios no está interesado en esa contribución. Dios está interesado en 3 cosas que pasan en el corazón de quien da. Y esas son las 3 cosas que más deseo con todo mi corazón que usted recuerde. Y como yo soy así como tan escuelero, siempre lo pongo con la misma letrica, a ver si así todos nos acordamos. La primera cosita que pasa en el corazón de alguien que da es este asunto maravilloso, el desapego. Desapego. Porque nuestra alma vive apegada a cosas. Alguien ha dicho, lo que tú no estás dispuesto a dar, gobierna tu vida. Entonces la primera cosa que pasa en quien da es el desapego. Me acuerdo mucho de una historia personal. Es que yo tenía una camisa muy bonita. Yo tengo la costumbre de enamorarme de ciertas camisas. Es decir, como que me queda como me gusta el color, qué sé yo. Y esta camisita amarilla, me encantaba la camisita que mi pobre esposa vio diciéndome, no te la pongas más. Porque en el barrio ya me llamaban el señor de la camisa amarilla. Ahí viene el señor de la camisa amarilla. Yo amaba mi camisita amarilla. Y un día llegué a una reunión tal como esta, de pastores, líderes cristianos, y viene este pastor, un anciano, amigo mío que amo profundamente, pastor por allá en Girardota, un hombre de Dios maravilloso. Hermano, tan bonita su camisa. Hermano, gracias, sí, me gusta mucho mi camisa también. Siguió la reunión, nos volvimos a encontrar. Hermano, está muy bonita su camisa. Y dije la mentira que decimos todos los paisas, que es, ahí la tiene a la orden. Esa es mentira. Algún día vamos a hacer una serie que se llama Las mentiras paisas. Esta es típica, ahí la tiene a la orden. Y este hombre, yo creo que más por enseñarme algo, un hombre muy sabio de Dios, me dijo, ¿de verdad la tengo a la orden? Claro, hermano, a la orden, pastor, a la orden. Entonces tenga la bondad y me la regala. Ahí vino la segunda mentira típica de los paisas. Pues no, es que no puedo porque... No, ¿cómo que no puede? No es capaz de quitársela, me dijo. Pues sí, pero pues yo sin camisa. No, yo le doy la mía. Y a propósito, la de él era viejita, raidita, que me la puse ese día. Yo le doy la mía y la cambiamos. Pues bien, que el asunto, además de que fue medio cómico y todo, porque la escena fue así, en medio de un grupo muy grande, 2 tipos quitándose la camisa, yo le di mi camisa y él se la puso y yo me puse la camisa de él. Una camisa, por favor. Y yo no me acuerdo qué enseñaron en esa reunión, pero durante toda la reunión yo era pensando en mi pobre camisita.
Y les digo, desde entonces no he podido comprar una camisa amarillita tan bonita como esa. Una camisa. ¿Sabían ustedes que en la selva hay un método para cazar los micos? Y es que ponen un recipiente, como esos grandotes de salsa de tomate, que tienen una boca más o menos grande, por donde el animalito puede meter su mano. Y abajo ponen alguna nuez o algo que sea una delicia para el animal. El animal lo coge, pero él no puede sacar la mano si la tiene empuñada. El recipiente lo ponen pegado a un árbol o sujeto a algo, y es una forma fantástica de cazar a esos micos. Porque el animalito, pase lo que pase, él no suelta lo que tiene en la mano. Prefiere perder su libertad, prefiere que lo capturen a soltar lo que tiene en la mano. Ahora, yo no quiero decirles que ustedes son como ese animalito, pero los seres humanos somos así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios quiere bendecirnos, pero no queremos soltar y terminamos atrapados en vicios, en esclavitudes, en materialismo, en el peor de los pecados, la tacañería. Dios nos creó para ser canales de bendición. Cuando llamó a nuestro padre Abraham, le dijo: ven, sal de tu tierra, te voy a bendecir y tú vas a ser una bendición para todas las naciones. ¿Y qué hizo Israel? Se quedó con la bendición solo Israel y se olvidó que Dios los estaba llamando a ser misioneros, a dar lo que Dios les había dado. Se adueñaron como los mayordomos infieles, se adueñaron de lo que Dios les había dado. Así que esta experiencia es fundamental. El desapego. Dios te pide dar para liberar tu alma. Dios te pide dar para liberar tu alma. Y Dios te pide dar sacrificialmente. Dios no está interesado en cuánto das, sino en cuánto te cuesta. Capte eso, por favor. Dios no está interesado en cuánto le das, sino cuánto te cuesta. Eso, en términos teológicos, se llama adoración. La adoración más bella es la adoración con lágrimas. Señor, yo no quiero ir a esa reunión. Señor, yo no quiero orar por esa persona. Señor, yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer porque tú me amas. Lo voy a hacer porque tú me has bendecido. Lo voy a hacer por ti. Y Dios trae el desapego como esa hermosa bendición que libera nuestra alma. Segunda cosa que pasa en el corazón de quien da: vive la experiencia de la donación. La donación. Este es el ejemplo. ¿A usted no le ha pasado que usted da un regalo? Digamos, un ejemplo. Carlos cumple años. Entonces yo le compro a Carlos una camisa bien bonita, amarillita, bien bonita. Y me costó buena platica porque era más o menos de marquita y bonita. Es el mes de mayo. No sé cuándo cumple años Carlos, pues digamos que en el mes de mayo. Y le doy su camisita. Hermano, te tengo un regalito. He pensado en ti y te quiero dar esa camisita. El hermano recibe la camisa, por supuesto, con mucha alegría, como una expresión de amor. En el mes de junio es el mes en el que yo cumplo años. Carlos no me llama, no me dice ni siquiera el domingo siguiente feliz cumpleaños.
y tampoco me regala ni siquiera una camisita. Y yo esperaba que se acordara siquiera pues camisita y le pusiera las mediecitas por ahí derecho, porque es muy bueno combinar. Y yo empiezo a pensar, ¿por qué me molestó? ¿No se supone que fue un regalo? Entonces, ¿por qué yo me quedé esperando? Porque yo no sé dar. Muchas de las cosas que nosotros damos no son una donación, sino un préstamo. ¿Se acuerdan de ese dicho? Hoy por mí, mañana por ti. ¿Se acuerdan de eso? Mentira. Si yo te voy a dar a ti, ¿por qué tengo que pensar que mañana es por mí? Entonces no estoy dando, entonces es un trueque, que es lo que sabemos hacer muy bien los seres humanos, porque sí que sabemos hacer trueques. Cuando las parejas se van a casar, y a propósito tenemos a Eliana y a casados, hoy viniendo a la iglesia, primera vez ya como esposos, yo les digo, los votos que se van a dar el uno al otro, díganse todas las cosas bonitas que se quieran decir, pero yo quiero ver que son incondicionales, porque si hay algo que mata un matrimonio es eso. Ay, ayer fuimos donde tu mamá, ¿y por qué no podemos ir hoy donde mi mamá? Esa comparación. Ayer yo hice la loza, ¿y por qué no la puedes hacer tú hoy? Ese trueque en el que vivimos los seres humanos. Dios quiere enseñarte a dar y punto, a entregar tu corazón, a entregar tu tiempo, a entregar tus talentos, a entregar tus tesoros y dejar la cosa en manos de Dios y punto, a dar de verdad, a dar de verdad. Porque si yo me quedo esperando que me den otro regalo a mí, yo no di, yo presté. Yo hice un trueque, yo hasta le mentí a la persona cuando se lo envolví en regalo, y ay, te doy este regalo. Eso era una mentira, porque no era un regalo. Yo estaba esperando que después me dieras algo a cambio. ¿No les parece que necesitamos aprender de Dios a dar? Porque no hay nadie tan generoso como Dios. No hay nadie tan generoso como Dios. Dios hace llover sobre buenos y malos. Y a nosotros nos da rabia, porque a veces parece que aún trata mejor a los más malos. Y vamos donde Él y le decimos, pero ¿por qué? Tú deberías tener algún trueque. Y Él dice, no, yo no sé de trueques, yo sé solo de dar. Y esa señora allí, que sí tenía esa actividad indecente que hacía y todo, pero ella necesitaba, y yo la bendije. ¿Y cuánto problema le ponían a Jesús? Porque era amigo de prostitutas y de políticos corruptos. Porque Dios solo conoce de la gracia de dar. El alma que da aprende a desapegarse, tan esencial en la vida. El alma que da aprende a donar, a dar como un don, sin esperar nada a cambio. San Francisco de Asís decía en su hermosa oración de la paz: oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe. La tercera cosa que pasa en un corazón que da es la disminución. Disminución. La persona que da no solo se desprende y dona, sino que mengua. El ego se hace más pequeño. Cuando uno da, el ego se hace más pequeño.
En estos especiales de televisión ustedes han visto, ¿no?, lo de hoarding, ese asunto de los acumuladores compulsivos. ¿Han visto esos programas? Es muy impresionante. Personas que no son capaces de botar nada, ni de dar nada. Todo lo que llega a su casa se queda en su casa, incluida la basura. Entonces son montañas inmensas que tapan las puertas, tapan los muebles, tapan los hijos, y se convierten en nidos de ratones y de pestes y de enfermedades, porque ellos no pueden sacar nada de su casa. Solo pueden acumular y tener más, y tener más, y tener más, y tener más. Nada de ellos sale. Son estanques, no canales. Y yo les digo, yo miro mi closet, y Claudio y yo hablamos mucho de eso. Puedo tener por ahí 35 camisas más o menos. No tengo una amarillita así tan bonita, pero tengo por ahí 35 camisas. Por ahí unos 6 pares de zapatos. Y así. Miro mi casita. Yo necesito todo esto. Yo uso todo esto. Hay un movimiento en el mundo que se llama el estilo de vida sencillo, practicado por hombres que amamos algunos de nosotros, como John Stott, uno de los escritores británicos más prestigiosos del siglo pasado. Murió hace 2 años John Stott. Él decidió vivir con lo mínimo posible, pudiendo ser multimillonario por sus libros, porque sus libros han sido traducidos a N idiomas y están en todo el mundo. Y decidió usar esa plata para ayudar países en el tercer mundo, en el mal llamado tercer mundo, predicadores. Algunos de los predicadores que van esta semana para Cali son bendecidos por ese ministerio, para pastores que querían tener educación universitaria de alto nivel, y para bibliotecas de líderes cristianos. Millones y millones de dólares que invierten cada año. Él decidió vivir con lo menos posible. ¿Saben de dónde viene esa filosofía? De Juan Bautista. Juan Bautista. Lindo nombre, ¿no? Juan Bautista. Juan Bautista decidió vivir así. Comía lo que se encontraba en el campo y usaba el vestido que encontraba en las pieles de los camellos muertos en el desierto. Pero la razón no era adelgazar o demostrarle al mundo que él era muy capaz de controlar su voluntad. No, no, no. La razón la dejó expresada claramente en Juan capítulo 3. Es necesario, dijo, es necesario que Jesús crezca y que el yo, ese enemigo que tenemos adentro, el yo, mengüe. Es necesario que cada vez Cristo se vea más en mí y yo menos. San Pablo creyó lo mismo, David creyó lo mismo, Abraham creyó lo mismo. Damos para que disminuya el yo y crezca Cristo. ¿No les parece extraordinario? ¿Quién da? ¿Quién da? Se desapega. Quien da, dona. Quien da, decrece en su yo para que crezca Cristo. Este pasaje tan dramático y tan usado por muchas personas para muchos propósitos nos enseña la tremenda bendición que hay en dar. A mí me interesa mucho que ustedes aprendan a estudiar la Biblia, entonces siempre en cada texto de la Escritura yo me hago esta pregunta: ¿dónde está Jesús en esta reprensión divina? Este es un texto del Antiguo Testamento. ¿Dónde está Jesús? Yo veo a Jesús en este pasaje en 2 lugares. El primer lugar en el que veo a Jesús es observándonos cómo nosotros damos. ¿Se acuerdan que en el Evangelio una vez Jesús se paró a ver
Dice el texto de San Lucas capítulo 21 que se detuvo a ver cómo daban ofrendas en el templo y vio los ricos que de sus migajas sacaban un cheque de mucho dinero y lo echaban en la ofrenda. Pero también vio a esta señora viuda que echó 2 moneditas de 500 pesos. Pero la verdad, eso no era para nada una migaja. Eso era el almuerzo y la cena que ya se podía comprar en el mercado, comprando 2 zanahorias por aquí y un pedazo de pan por allá. Y Jesús dijo: esta señora dio más, porque dio con un corazón que se sacrifica, con un corazón que se desapega, con un corazón que de veras dona, con un corazón que quiere pelear contra el egocentrismo y se disminuye cada vez que da. Jesús nos ve dando. ¿Te ve a ti Jesús dando? El segundo lugar en que encuentro a Jesús en este pasaje es que las Sagradas Escrituras muestran que Jesús claramente es la mayor dádiva de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. La dádiva más grande de la historia humana es que Dios se hizo criatura, el Creador se hizo criatura, y estando en la condición de hombre se humilló hasta ser siervo y lavar los pies de sus discípulos y aún ir a la cruz para vencer la muerte y enfrentar a nuestro enemigo y darnos su nueva vida en la resurrección. El regalo más grande de Dios es Cristo Jesús. Dios nos invita a dar porque Dios ya dio. Aplicación. Todos estamos llamados a practicar la gracia, porque todos la recibimos. Pero cuando decimos todos, hay quienes no siguen a Cristo y hay quienes sí siguen a Cristo. Los que no siguen a Cristo se les ordena dar, porque son partícipes de lo que ha llamado la teología reformada la gracia común, que Dios les ha dado la vida, que Dios sustenta el universo, que Dios los cuida y los preserva de accidentes. De los millones de accidentes que podrían ocurrir cada día, muy pocos ocurren. Por eso que llamamos la gracia común, que Dios providencialmente cuida todavía de su creación y deja que pasen algunas cosas malas para disciplinar su creación, pero que sigue siendo un Padre bueno sobre toda su creación, aún sobre aquellos que están en rebeldía con Él. Entonces los que no siguen a Cristo están comprometidos a dar porque su Creador se los ordena. Pero los que no conocen a Cristo se les ordena dar porque cuando dan pueden descubrir su necesidad de que Dios les dé su perdón y su salvación. Porque es cuando se les invita a dar que quizás se dan cuenta de su tacañería. Porque quizás cuando se les invita a dar se dan cuenta de que su corazón está preso y amarrado a cosas materiales. Así que el llamado del Evangelio a dar para toda la creación es un llamado finalmente a la conversión. Los que seguimos a Cristo somos llamados doblemente a dar. Primero, es una orden dar a Dios y dar para los propósitos de Dios. Yo no puedo ocultar lo que este texto de la palabra de Dios dice. Cuando no le correspondemos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, le robamos a Dios. Yo no puedo ocultar lo que dice este texto para nuestra conversión y nuestro cambio. Cuando le damos a Dios, Dios no le queda debiendo nada a nadie. Un vaso de agua, nos dice el Evangelio. Un vaso de agua, que en nuestra tierra, que es riquísima en agua, un vaso de agua tendrá su recompensa en usted o en sus hijos.
Yo no puedo ocultar esa enseñanza del Evangelio. Es orden para nosotros, seguidores del Maestro, ofrendar y diezmar. Pero hemos visto que también es una oportunidad para nosotros crecer. Es una oportunidad para nosotros crecer, por favor. Es que si no damos, nos estancamos. Si no damos, nuestro corazón se extravía y se queda amarrado en cosas. Por favor. Yo me acuerdo de esa camisita. Salí casi llorando de allá. Por un lado llorando porque perdí mi camisita. Pero por otro lado llorando de ¿por qué esto tiene que ser tan importante para mí? Por Dios, una camisa que se arruga, pasa de moda, se daña, se mancha. Por Dios, nuestra alma aferrada a cosas banales. Y en tercer lugar tengo que decirles, porque la bendición es tremenda. Abriré las compuertas de los cielos para todo el que decida ser canal y no estanque. Yo he decidido eso en mi vida. Yo comentaba con el pastor Jairo en estos días, la única explicación que yo veo en la vida de muchos hermanos aquí en nuestra congregación y en muchas otras congregaciones de los rediles y congregaciones donde yo visito, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? De cristianos bendecidos en una forma y en otra, que Dios los empuja, los lleva de triunfo. ¿Cuál es el secreto? Y solo puedo encontrar la generosidad del Evangelio. Hombres y mujeres que cuando los llaman a la causa de Cristo se la meten toda, con su tiempo, con sus talentos, sus capacidades y también con sus tesoros y sus dineros. Me enternece a mí profundamente cuando voy a esos pueblos pequeños, hermanos humildes, y me ha pasado diversas ocasiones, y estoy ahí predicando en un pueblito, y entonces claro, uno termina de predicar y como no es la congregación de uno, vienen los hermanitos y le dan la mano, ¿no? Y dentro de la mano ponen una ofrendita. Pero yo miro el aspecto físico de estos hermanos y ellos no tienen carro, yo tengo carro. Es que ellos no tienen casa, yo tengo casa. Ellos no tienen educación, tienen cantidad de niños. Y le digo yo, hermana, no me dé nada. No. Úselo en su casa, úselo en sus hijos. El solo gesto de querer bendecir al siervo de Dios ya es una gran bendición para mí. Y esta es la respuesta de esos hermanos pobres y humildes, porque los que más dan son los pobres. Esta es la respuesta. Hermano, no me quite la bendición de dar. Hermano, no me quite la bendición de dar. Esas palabras a mí me desarman. Yo le recibiré la ofrenda, después la pondré en la ofrenda de la iglesia, qué sé yo, pero ese gesto de esa persona, no me quite la bendición de dar. Mi amado hermano y hermana, porque dar es una bendición, y nuestro maestro ya lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Voy a terminar con un poema que me encanta de Gabriela Mistral. Escúchelo, por favor. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones, las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la del ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo
si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios: ordenar la mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, este es el que destruye. Tú, sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra tan vehemente del profeta Malaquías, que nos confronta, que nos trae a la conversión y al arrepentimiento, pero palabra también que abre las compuertas del cielo. Queremos hacerlo de corazón, no manipulado por promesas falsas, confiando en ti, que te comprometes con nosotros al decirnos: pruébenme en esto. En los próximos días vamos a vivir la dimensión de la misión en una forma nueva. Estamos en este centro comercial donde somos misioneros. Cuesta estar aquí, pero que una iglesia cristiana esté en un centro comercial ya es un mensaje de la generosidad de tu evangelio para un mundo que viene al centro comercial a llenarse de cosas. Vendrían a encontrar una iglesia donde aprenden a vaciarse para ser llenos de Dios. Qué belleza que estos próximos días también viviremos la misión en otra dimensión. Enviaremos misioneros al Amazonas. Hombres y mujeres que allí van a dar su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Ayúdanos a apoyarlos con toda generosidad. Que tu iglesia sea encantadora, como termina este pasaje. Que las naciones digan: este es un pueblo encantador, porque somos generosos. Haznos así, bendito Dios, canales y no estanques, en el nombre de Jesús. Siga allí en oración, por favor, delante del Señor. Siga allí en la presencia del Señor y deje que el Espíritu